Veníamos precisamente hablando de lo que era el crowdfunding y el micromecenazgo como oportunidad de financiación de proyectos culturales, dada la situación actual en la cual tanto las entidades públicas, es decir, los gobiernos o distintas fundaciones, federaciones, no tienen recursos suficientes como para acometer este tipo de inversión, y lo mismo ocurre en el caso de las empresas privadas. Dependiendo, por supuesto, del lugar del mundo en el cual estemos centrándonos para hacer el análisis. Pero realmente la situación global de delegar en el público, en el posible público, la financiación de un proyecto cultural se está convirtiendo en la norma, porque de alguna forma ese público no solamente ratifica como viable la idea y como apetecible la idea del proyecto cultural que se está realizando, sino que precisamente es el público objetivo el que se intenta luego fidelizar en la creación de una industria que sea capaz de sustentarse a sí misma. Vamos a, si queréis, hacer un pequeño análisis a nivel mundial de cómo es la situación a día de hoy, comenzando por un país bastante peculiar en cuanto a la aportación a nivel de mecenazgo y de patrocinios, como puede ser Brasil. El Brasil está haciendo una política muy interesante de apoyo a proyectos culturales, de contenidos digitales específicamente, a través del Banco Nacional de Desarrollo. En la cual realmente hay tres partes involucradas. A nivel ministerial, el Estado brasileño; a nivel de banca, el banco que es el Banco Nacional del país; y luego también la empresa privada, es decir, asociaciones de televisiones privadas y distintos entes de referencia en lo que es la producción audiovisual en Brasil. Estas tres partes se aglutinan en la producción o en la financiación de nuevos proyectos audiovisuales. Sin embargo, sin interferir realmente en lo que es la creación de dicho contenido. Obviamente se intenta que el contenido sea localizado y que tenga posibilidades de internacionalización, pero realmente la intervención del Estado en cuanto a temática de los contenidos acaba en ese punto. Esto es muy interesante porque no se da de la misma forma en el resto del mundo. Se ha acusado a los gobiernos y a la empresa privada de intrusismo en lo que es la creación de contenidos digitales, cuando realmente la situación difiere mucho, por ejemplo, de lo que es las Américas a Europa. Si analizamos el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el micromecenazgo ha traído una casuística bastante interesante de analizar, porque, por ejemplo, el gobierno de Obama se ha visto forzado a la publicación de un decreto llamado Jobs, que significa Jumpstart Our Business Startups, que básicamente lo que busca es defender a los posibles inversores dentro de un proyecto de micromecenazgo cuando estos reciben a cambio de su aportación una participación en una determinada empresa. Hasta este punto está constituido el micromecenazgo, el crowdfunding en Estados Unidos, que hacen falta decretos de ley con bastante urgencia para poder atajar todas las posibles casos que se dan. También tened en cuenta que Kickstarter, como plataforma, por ejemplo, de crowdfunding de referencia a nivel mundial, que es una plataforma norteamericana, ha conseguido financiar proyectos muy importantes no solamente a nivel cultural, sino también a nivel empresarial. Y luego tenemos el caso de Europa. En Europa la situación es muy diferente porque ha habido proteccionismo estatal a nivel de subvenciones o de posibilidad de financiación para proyectos culturales, cosa que se ha visto muy mermada, por supuesto, a raíz de la crisis. Esto ha llevado a que precisamente el micromecenazgo, que no se acaba todavía de implantar en Europa, empieza a surgir con mucha fuerza, de alguna forma para suplir esta posibilidad de realización de proyectos culturales. Al mismo tiempo que se tira de las empresas, forzándolas o sugiriéndoles que a través de un mecenazgo, un patrocinio muy bien remunerado luego a nivel de desgravación fiscal, puedan invertir en proyectos culturales. La situación en España es similar a la del resto de Europa. No teníamos una ley de mecenazgo bien establecida como por ejemplo la puede tener Italia, con desgravaciones muy importantes a nivel fiscal, pero sí teníamos subvenciones y ayudas públicas de una cuantía importante para proyectos culturales. Obviamente, a raíz de la crisis económica, estas ayudas se han visto mermadas y un poco lo que se intenta es delegar la producción de estas obras culturales tanto en la ciudadanía, a través del micromecenazgo, como en las empresas privadas. A día de hoy se está articulando una ley de mecenazgo y de patrocinios que precisamente facilitará la inclusión de nuevos patrocinios a nivel privado con desgravaciones fiscales de cierto interés, para rescatar un poco lo que es la producción cultural en Europa.